Hola, bienvenidos nuevamente aquí al taller de Muelles Toño. El día de hoy vamos a explicar un tema que nos han estado preguntando acerca de cuál es la mejor manera de reforzar un peine de muelles. Pero la principal pregunta que se debe hacer uno es ¿para qué queremos reforzar ese peine de muelles? Es decir, hay diferentes formas de hacerlo con diferente tipo de muelles. Entonces vamos a ver cuál es la más adecuada para cada tipo de necesidad. Acompáñenme. Este ejemplo lo vamos a hacer con un peine esta es una Nissan de la NP300 de la versión nueva, de la 2015 hasta hoy en la actualidad, 2021. Sigue siendo el mismo peine de muelles. Este es un peine original de agencia. Entonces vamos a usarlo como ejemplo. Normalmente este peine de muelles trae 3 muelles y la última es una muelle de rebote. Pues aquí ya tenemos el peine desarmado. Aquí hay diferentes formas de poder reforzar. La más común es esta muelle que se le llama muelle segunda de refuerzo. Esta muelle lo que tiene en característico es que en las orillas abraza a la muelle maestra. Esta muelle aquí se ve cómo abraza a la muelle maestra de esta parte y del otro lado tenemos la misma. Estas muelles segundas son muy útiles para las camionetas que las usan mucho para carga, porque en un caso extremo que la muelle maestra se pueda quebrar, entonces esta muelle alcanza a detenerla un poquito para que no se nos salga de su lugar, y esto nos da tiempo para alcanzar a llegar a un taller de muelles sin que se nos alcance a mover el diferencial. Entonces esta segunda es de las principales muelles para reforzar. Sus ventajas, pues como lo dijimos, es que abraza a la maestra, es la que tiene más capacidad de carga al ser la más larga que se le puede poner y es la más segura. La desventaja es que si no se está cargando constantemente la camioneta, es la que más se resiente, que quedan más duras las camionetas, quedan más rebotonas cuando no se estén cargando. Esto nos aumenta aproximadamente 400 a 500 kilos más de peso a lo que ya traía normalmente la camioneta de agencia. Entonces esta es la muelle que puede soportar más peso, pero si no se usa quedan más rebotonas. La segunda opción que tenemos es meterle una muelle cuarta. ¿Por qué una muelle cuarta? Porque siempre cuando se refuerce, se le pongan más muelles, las muelles tienen que ir escalonadas. Entonces no puede quedar ni del mismo tamaño ni en este espacio que a lo mejor alcance a pegar en la vuelta. Entonces por eso en este caso la que sigue sería una muelle cuarta. Esta muelle normalmente cuando se compran no traen el brío que realmente necesita la camioneta. Entonces en este caso, si se fuera a reforzar con esta muelle, se le ocupa dar brío a la muelle cuarta para que nos quede pegadita a las orillas. ¿Qué pasa si no le damos el brío? Pues al momento de estarla usando puede estar, le llamamos nosotros chancleando, va a estar golpeteando y va a hacer un ruido incómodo. Entonces siempre hay que tener cuidado de que las muelles vayan escalonadas y que queden pegaditas a las orillas, es lo más importante. Esta muelle, la ventaja que tiene es que si nada más se le pone esta muelle, si no se le pone la segunda, esta muelle aguanta aproximadamente 200 kilos más de lo que aguanta normalmente la camioneta, y cuando está vacía no quedan tan rebotonas las camionetas, casi no se siente la diferencia, pero sí se alcanza a percibir un poco. Entonces esta muelle es la segunda opción que tenemos para reforzar. Y bueno, en este espacio pues queda más espacio para meterle más si es que se necesita, también como quintas, sextas, siempre cuidando que queden escalonadas, pero la más común es que de ahí se brinque a usar una muelle de rebote. Bueno, una segunda muelle de rebote, porque normalmente ya vienen con esta muelle. Entonces
se le puede poner otra muelle de rebote. ¿Qué tienen de peculiar las muelles de rebote o por qué quedan separadas? Es una pregunta muy común que nos hacen del por qué la muelle de rebote queda más separada de todas las demás. Este espacio que queda aquí es normal, de hecho así debe de ser. ¿Cómo funcionan? Normalmente cuando están trabajando la camioneta, cuando no está cargada, trabajan todas estas muelles, todas estas que están más curviadas. Al momento de que la camioneta se carga, la camioneta empieza a bajar y hace contacto ahora sí con esta. Esta lo que tiene es que son mucho más gruesas, entonces esta, como quien dice, es como un tope para que de ahí estas muelles cuando tocan ahí ya no dejan pasar más y ya no pega la llanta en el salpicadero. Es como un tope, entonces se le puede poner otra muelle de rebote más y esto le sirve todavía como un tope más reforzado para que no nos baje de ese nivel. ¿Cuál es el beneficio de estas? Que como va despegada de todas las demás, cuando no está cargada la camioneta, entonces no queda más dura. La camioneta se sigue manejando y sintiendo exactamente igual hasta el momento en el que se carga. Entonces cuando estas bajan, hacen contacto con estas, entonces ya se activan y es cuando empieza a trabajar. Entonces esta muelle, al igual que esta otra, aproximadamente tiene un peso adicional de 200, 150 kilos, 200 kilos, más a lo que puede el peine Norte Agencia. Por ejemplo, en este caso, si se le pusiera la segunda, la cuarta y rebote, entonces tendríamos aproximadamente que esta camioneta nos va a poder entre 800, 900 kilos más, ¿no? Entonces ya si quisiera más de ese peso, entonces se necesita agregarle más muelles. Ojo, no por más muelles que se le agreguen significa que la camioneta va a trabajar de la manera correcta. Las muelles sí van a aguantar el peso, pero ya tenemos experiencia con varios clientes que dejan unos peines muy reforzados, las muelles les aguanta perfectamente, pero empiezan a tener problemas con el chasis, empiezan a tener problemas con los amortiguadores, empiezan a tener problemas con las flechas. Entonces hay que tener cuidado con la capacidad límite de cada camioneta, no hay que exagerar y no hay que abusar de cada camioneta. Como último toque, pues sería volver a armar el peine si es que sí se requiere o depende de las que se requieran, siempre teniendo cuidado con el brío. Para el tema del brío tenemos otro video que les vamos a dejar aquí, en el cual hablamos acerca del tema del brío, qué es y la mejor manera de quitarle o darle brío a un peine de muelles. Entonces simplemente se vuelve a armar, se le doblan sus abrazaderas, a veces pues ya no alcanzan a abrazar a todas las muelles nuevas porque ya son de más. Entonces aquí tenemos la opción de ponerle abrazaderas atornillables, que también en nuestra tienda virtual pueden encontrarlas. Y también hay que tener en cuenta que al momento de reforzar este modelo en específico, cada modelo cambia, pero este modelo en específico, que es la NP300 de la 2015 en adelante, las abrazaderas que trae de agencia te soporta una muelle de refuerzo más. Si le quisiéramos poner 2, 3 o 4 muelles, entonces hay que cambiar las abrazaderas de centro, que son los que le llaman tornillos tipo U. O sea, hay que cambiarlas por abrazaderas más largas para que nos alcance a agarrar bien el peine de muelles con el diferencial. Este es un poco acerca del tema de reforzar muelles. Recordemos que la pregunta más importante es ¿para qué voy a usar la camioneta? Dependiendo de eso es cuando tenemos que acudir con nuestro muellero y decirle cuál es nuestro uso, para qué va a ser, y sobre esto él se tiene que basar para poner las muelles correctas, porque a veces el muellero pone las muelles que él quiere, como él quiere, y muchas veces el cliente no queda contento, no queda satisfecho porque no se cumplieron las necesidades principales por las que se acudió al taller. Obviamente varios detalles, varios puntos que a lo mejor en este video estamos omitiendo, pero en sus comentarios los podemos retomar por si quedó alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias por estarse suscribiendo al canal, por sus likes, por sus comentarios. Estamos creciendo de una muy buena manera, gracias a ustedes. De verdad, muchas gracias y hasta la próxima.